En octubre de 2010 vamos a realizar un tour que abarca los países de Jordania, Siria y Líbano. En Jordania visitaremos Madaba, el Monte Nebo, Herak, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Jerash, el Mar Muerto y Amán. En Siria, Bosra, Damasco, Palmira, el Crack de los Caballeros, Hama, Alepo, Homs y Malula. Y en el Líbano, Baalbek, Beirut y Biblos. Comenzamos entonces por la monarquía de Jordania, que fue fundada por el rey Abdullah I tras la Primera Guerra Mundial. El reino hasemita de Jordania estuvo gobernado por su nieto, el rey Hussein, durante 46 años hasta su muerte en 1999, cuando su hijo, el rey Abdullah II, asumió el trono. El viaje lo programamos y realizamos junto a nuestra amiga brasilera Rosa, y lo compartimos allá junto al compañero rosarino Gonzalo. Llegados a Amán, nos instalamos en nuestro hotel llamado Grand Palace. Este es el hall de entrada. Nos dirigimos al comedor para cenar. Y esta es nuestra habitación. Y al día siguiente partimos desde Amán y visitaremos Madaba, Monte Nebo y Herak. Al emprender el viaje aprovechamos para tener las primeras impresiones de la ciudad capital de Jordania, que recorreremos más adelante. Y llegamos a Madaba, conocida por sus espectaculares mosaicos bizantinos y omeyas, como la ciudad de los mosaicos. Y aquí visitaremos la iglesia ortodoxa griega de San Jorge, donde se encuentra el famoso mapa de mosaico de Jerusalén y Tierra Santa del siglo VI. Aquí nos explican en una escala más pequeña el contenido del mosaico. Y ahora sí, nos dirigimos hacia la iglesia. Entramos a esta iglesia que se erigió en 1896 sobre los restos de una iglesia bizantina anterior del siglo VI después de Cristo. Nos encontramos con una serie de obras en mosaico de la iglesia de la Virgen y de los apóstoles. Existen literalmente cientos de mosaicos distintos de los siglos V al VII repartidos por todas las iglesias y edificios de Madaba, donde muestran una gran profusión de flores y plantas, aves y peces, animales y bestias exóticas, sin olvidar las escenas mitológicas y las escenas de caza, pesca y agricultura de la vida diaria.
Y ahora sí vemos el mapa de mosaicos que cubre todo el suelo de la iglesia. Está formado por 2 millones de piezas hechas con piedra local de vivos colores y muestra colinas y valles y pueblos y ciudades hasta el delta del Nilo. Allí vemos la ciudad de Jerusalén. El panel de mosaico que enmarca el mapa medía originalmente 15,60 por 6 metros, o sea, unos 94 metros cuadrados, aunque hoy en día solo se conserva una cuarta parte del mosaico original. Dejamos Madaba y nos dirigimos ahora hacia el Monte Nebo. Esta es una de las fuentes de Moisés. Al pasar con su pueblo exigiendo agua, golpeó con rabia la roca diciéndoles: «Oíd ahora, rebeldes, les voy a hacer salir agua a estas peñas». Milagro que sucedió, pero con su voluntad personal, sin implorar a Dios y sin un ápice de felicidad. Esa agua no era para Moisés, sino para su pueblo. Esa parada aquí para que vean una de las fuentes de Moisés. Hay 2 árboles. Hasta hace unos 3 años se podía beber esa agua. Pocas lluvias, podemos decir, o se secó. De vez en cuando suelta un poco de agua, por eso toda aquella parte se ve verde. Vamos a visitar ahora el Memorial de Moisés, que es uno de los santuarios más venerados de Jordania. Aquí en el Monte Nebo es el lugar donde supuestamente se encuentra la tumba de Moisés. Un grupo de franciscanos descubrieron en este lugar restos humanos y supusieron que aquí puede estar la tumba de Moisés. En realidad no se sabe exactamente dónde se encuentran los restos de Moisés. Memorial compuesto ellos del Monte Nebo, uno de los nombres de la colina. Otro nombre que viene del Antiguo Testamento es Siaga. Luego pone Memorial of Moisés, Christian Holy Place, diciendo que es un sitio sagrado para los cristianos. Nos dirigimos hacia aquella tienda donde se encuentran restos de mosaicos bizantinos. Esta es la fecha en que los franciscanos realizaron las excavaciones y allí vemos la foto de ellos. Estos son los mosaicos antiguos. Esta es la foto de otro de los mosaicos. En la primera fila se encuentran representados los animales salvajes. En la segunda fila nos muestran los animales que ayudaban al hombre para cazar, hablando de los caballos y los animales que se podían cazar como ciervos o gacelas. Y luego en la tercera fila o línea, la vida rural de la gente, que fueron más bien pastores. Luego en la última fila nos muestran los animales que podían servirse para el transporte. Y ahora llegamos al lugar desde donde pudo ver Moisés la tierra prometida y desde donde partiría hacia ella. Supuestamente no podía pisarla por alguna falta. El último capítulo del Deuteronomio de la Biblia dice que Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Fisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio y luego le dijo:
Este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Esta es la enorme cruz de hierro con una serpiente enroscada, símbolos de Jesús y Moisés respectivamente. En esta foto aérea vemos el Valle de Jordania, el río Jordán, el Mar Muerto, que es el lugar donde Moisés vio la tierra prometida. Aquí se construyó en conmemoración una iglesia en el siglo IV. Una monja gallega llamada Eteria o Egeria estuvo aquí en peregrinación en el año 393, como atestigua su crónica. Dicha iglesia fue ampliada en época bizantina y arruinada en algún momento de la Edad Media. La que existe hoy fue construida por los franciscanos hace un siglo. Restos de mosaicos de la antigua iglesia. Y continuamos ahora hacia el castillo de los Cruzados de Kerak. Y en el camino podemos ver una serie de carpas beduinas. Se da el nombre de beduinos a los árabes nómades que viven en el desierto. El nombre beduino proviene precisamente del idioma árabe que significa morador del desierto. Precisamente durante el viaje atravesamos unos maravillosos paisajes del desierto. Esta es la zona en donde se dividían dos de las antiguas comunidades. A lo lejos alcanzamos a distinguir un mirador al cual nos dirigimos, desde donde vamos a poder apreciar la zona donde se dividían dos de los reinos antiguos. Y ya desde el mirador tenemos estas maravillosas vistas del desierto. Dejamos atrás el mirador y continuamos con nuestro viaje para visitar el Castillo de los Cruzados en Kerak. Y ya estamos llegando a Kerak. Kerak queda localizada en el sur de Amán, a unos 124 kilómetros,
y es una ciudad histórica de Jordania rodeada por las murallas de la ciudad vieja y está dominada por el Castillo de los Cruzados, que está parcialmente restaurado y lleno de salas y pasadizos secretos abovedados. Ya estamos frente al castillo de Kerak. Al visitar el castillo podemos ver la típica ambientación cruzada, con luz tenue, las habitaciones de piedra abovedada, al igual que los extensos pasillos que conducen a los demás sectores del castillo, atravesando grandes arcos y puertas. Nos dirigimos ahora hacia la puerta de entrada del castillo. Llegamos a este gran salón que estaba destinado para la tropa. Aquí vemos que hay unas inscripciones, supuestamente son romanas y posiblemente también de los cruzados. Esta era la cocina de la fortaleza. Y este era el comedor. Kerak era la fortaleza de Reinaldo de Chatillon, señor de Transjordania. Fue construida en 1142 por Boutelier, señor de Montreal. Si bien Reinaldo lo gobernaba, existían varias treguas entre los estados musulmanes y cristianos en Tierra Santa, ninguna de las cuales tuvo ninguna duda en romper, y el colmo llegó en 1183 cuando organizó una expedición en el Mar Rojo, capturó la ciudad de Eilat, obteniendo una base de operaciones contra la ciudad más sagrada del Islam, la Meca. Saladino, el líder de las fuerzas musulmanas, no podía tolerar esto y avanzó en contra de la fortaleza de Reinaldo y fueron repelidos por las del Bastión Cruzado. Recién en 1190, tras un asedio de 2 años, la fortaleza terminó rindiéndose por hambre a Saladino. Las caravanas de comerciantes venían desde allá del desierto y tenían que pasar por acá. Para pasar y ser acompañados como protección tenían que pagar un impuesto. Esta era la torre de control y castigos. Algunos que eran castigados eran arrojados desde la torre. Allá abajo vemos algunas tumbas. Aquellas son las 2 primeras plantas del castillo original. Aquí vemos representado el sol y lo demás es la tierra. Estas eran las celdas del castillo.
Y aquí estaban las distintas viviendas. Todas daban sobre este pasillo. Por estas canaletas juntaban el agua necesaria. Y aquí terminamos nuestra visita al castillo fortaleza de Kerak, desde donde nos vamos a dirigir a Petra. Y desde Kerak seguimos entonces hacia Petra. Partimos con unas últimas vistas de la ciudad de Kerak. En el camino paramos a descansar y tomar algo. Llegados a Petra, allá vemos nuestro hotel. Este es el acceso al hotel. El hall de entrada. Y una vista desde la habitación. Y ahora sí, partimos para el antiguo reino nabateo, excavado en la propia roca. Petra es un importante enclave arqueológico y la capital del antiguo reino nabateo. El nombre de Petra proviene del griego, que significa piedra, y su nombre es perfectamente adecuado. No se trata de una ciudad construida con piedra, sino literalmente excavada y esculpida en la piedra. Fundada en la antigüedad hacia el final del siglo VII a.C. por los edomitas, fue ocupada en el siglo VI a.C. por los nabateos, que la hicieron prosperar gracias a su situación en la ruta de las caravanas que llevaban el incienso, las especies y otros productos de lujo entre Egipto, Siria y Arabia y el sur del Mediterráneo. Hacia el siglo VIII, el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos condujeron al abandono de la ciudad por sus habitantes, y cayó en el olvido en la era moderna, y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por un explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt, en 1812. Aprovechamos que pasamos a buscar otras compañeras de viaje para tener una linda panorámica desde su hotel. أمل تخلي الذكرى حلوة مش صعبة ومرة
Y ahora sí, llegamos a Petra. No pueden faltar las fotos del rey Abdullah II junto a su padre Hussein. Iniciamos el recorrido partiendo del centro turístico. Recorremos el estrecho sendero llamado Sikh para llegar al Tesoro, que es el monumento más famoso de Petra. En el camino vamos a pasar por la tumba de los obeliscos. Partimos y lo hacemos en una típica calesa, lo que nos ahorra una larga caminata de ida y otro tanto de vuelta a lo largo del Sikh. La primera de las grandes construcciones es la tumba de los obeliscos, que está coronada por 4 de estos. Debajo de los obeliscos se observa un triclinio y en la parte inferior 3 habitaciones que pudieron estar destinadas a la organización de banquetes funerarios en honor de los muertos. Cuidado. Ay, cuidado. Sorry. Y ahora sí, entramos en el Sikh propiamente dicho. El Sikh es un angosto desfiladero de 4 a 6 metros de ancho, de 40 a 170 metros de alto y de 1,5 kilómetros de longitud. Watch out, please. Ojo acá. Yo haciéndome. Como para no filmar Spielberg acá. Mira lo que es esto. Ojo acá, ojo acá también. Porque si no la filmación va a salir. No, no importa, al contrario. Ah, sí, contrario. Sale mejor. Ay, mirá lo que es esto. Qué bárbaro. A nuestra derecha podemos ver los canales que utilizaban para traer el agua hasta Petra. Oh, pero los lavaderos habrán estado peor. Ah, mirá esos tenían, ¿viste? Para el agua. Estaba también en el video. Tío, todo lo que viene acá es todo piedra. Ay, cuidado. Sorry. Esa es la señora que me decía que se creía que yo era inglesa. Sí.
tesoro. Si lo habré visto esta entrada. En la franja luminosa al final de la intensa penumbra del SIC, alcanzamos a distinguir el monumento más famoso, que es el tesoro. Este monumento en realidad no era un tesoro, era una tumba real. Y llegamos a un patio natural. Y aquí dejamos la calesa para recorrer a pie la antigua ciudad. Tenemos una vista del desfiladero por donde llegamos. En árabe, el tesoro se llama Al-Kasnet, tesoro del faraón, nombre procedente de un mito antiguo que decía que en este sitio un poderoso mago negro había escondido tesoros. Este mago era popularmente identificado como un faraón malvado e increíblemente rico, quien sino él obligó a Moisés y sus seguidores a irse de Egipto y los persiguió hasta Petra. Es aquí donde parece que el tesoro faraónico se convirtió en un obstáculo. Y nos encontramos cara a cara con la resplandeciente perfección del tesoro. Su fachada, excavada profundamente en la roca, está enriquecida con una serie de dioses nabateos y personajes mitológicos. Los dioscuros, que son Castor y Pólux, cada uno al lado de un caballo y que en la mitología griega se encargaban de acompañar al alma de los difuntos a los campos elíseos. Amazonas bailando y empuñando hachas, victorias aladas, cabezas de medusas, águilas y varias criaturas mitológicas. Todos ellos son símbolos funerarios. Toda Petra era considerada el almacén de riquezas del faraón, pero como este era el más suntuoso de los edificios, se creía que se escondían las mayores riquezas. Pensaban que en la urna que está en la parte superior se encontraban esas riquezas. Cada beduino que tenía un arma de fuego disparaba contra ella con la esperanza de que si acertaba, todos los tesoros del faraón caerían a sus pies. Esta parte que vemos debajo de las rejas, en principio se creyó que era una tumba, pero no, la tumba era todo el tesoro. En el centro del tolos, que es la sección circular situada en el medio del frontón, está la figura erosionada de una diosa sujetando el cuerno de la abundancia con su brazo izquierdo. Su identidad es una combinación fascinante. La cornucopia la anuncia como Tiké, diosa griega de la fortuna, y un disco solar entre los cuernos de un toro son los de Isis, que es la diosa suprema del panteón egipcio, que también presidía el infierno y los espíritus de los fallecidos, y era a su vez la diosa griega del amor, Afrodita. A su lado, en unos nichos, vemos unos ángeles guardianes. El tímpano es una copia de un templo de Alejandría. Como sabemos, los nabateos eran comerciantes e iban desde la India hasta Italia. Aquí vemos a Castor y Pólux a cada lado en un caballo, que según la mitología griega, ya vimos, se encargaban de acompañar el alma de los difuntos a los campos elíseos. Allí notamos cómo tallaban en la roca una especie de escalones para subir. Y estas representan unas águilas. Mientras esperamos al resto del grupo que viene caminando por el SIC, aprovechamos para tomar algo desde la confitería con la privilegiada vista del tesoro. Nos acompaña una grata compañía, una gata dando de mamar a su gatito. Aquí notamos lo privilegiado de estar tomando algo frente al llamado tesoro en Petra. Con unas últimas vistas del tesoro, vamos a recorrer el maravilloso espectáculo que nos brinda Petra. وانت مضيع ايام
otra tumba con una ornamentación muy simple o posiblemente desgastada por el tiempo. Y ahora sí continuamos el camino por el denominado Sikh exterior hacia otro grupo de tumbas. En el camino pasamos frente a unas ruinas producidas por el terremoto del año 363. Esto también es producto del terremoto. Era una especie de aduana donde las caravanas debían pagar un impuesto. Continuamos recorriendo el Sikh exterior. Podemos apreciar los increíbles colores de las piedras. Y llegamos al grupo de 4 tumbas, que a pesar de su elegancia y de la importante posición económica que representa, no se les ha dado ningún nombre, así que se las conoce con un simple número. Aquellas 4 fachadas que se ven a mi izquierda, 1, 2, 3, 4, eran casas y tumbas de la época nabatea. Los nabateos se enterraban en el mismo sitio donde vivían. Ese intento de los nabateos para hacer una casa o tumba de 2 plantas. Vemos la puerta de la primera planta casi cerrada o apenas se ve porque el nivel de la tierra ya subió bastante. Ahí arriba vemos ahí una ventanilla que para los nabateos era otra planta, no vivían allí, sino era un intento nada más. Luego las otras 3 fachadas se quedaron tal como les dejaron los nabateos. Lo más alto vemos como escaleras, otro símbolo de los nabateos que consiste en el movimiento de las alas de un águila, parecen como escaleras. Vemos el mismo símbolo, pero está hecho al revés. Son un muestrario de las ideas decorativas nabateas. Ya vimos las franjas estrechas como merlones escalonados asirios, pares de pilastras esculpidas a los lados de la fachada y a veces también en el medio de ella, capiteles de cuernos que son típicos nabateos, a veces también erosionados capiteles florales, y algunas tienen la entrada sin adornar, mientras que otras tienen elaborados frontones de estilo clásico. Para tener su agua en el centro de Petra, ya se ve ese canal a mi izquierda, ahí abajo, que trae el agua desde el pueblo hasta el centro de Petra. Había otro canal a mi derecha también, que era una manera secreta para traer el agua desde el pueblo hasta el centro de Petra.
Visitamos una de las casas tumbas que mantienen el precioso colorido de las piedras. Hablando de comer, otras funciones, se supone así, tenían una tienda de campaña aquí, fuera de la casa, para comer, por ejemplo, otras funciones, luego solamente dormir, enterrarse allí dentro. Aquí arriba se dormía y debajo enterraban a los muertos. Este es uno de los tantos artesanos que con arena y polvos de distintos colores arman distintas figuras, por ejemplo de camellos, como es este caso. Y otras figuras como vemos aquí. Continuamos por el SIC exterior y nos dirigimos hacia la denominada calle de las Fachadas. También vamos a ver el teatro y la tumba de Oneishu. Este es el lugar denominado Calle de las Fachadas. En esta zona al comienzo eran solamente tumbas, pero la población comenzó a crecer y también la intención de todos de querer vivir acá. Como por la característica del lugar que podemos apreciar no había lugar, tenían que tener casa y tumba en el mismo sitio. Comienza así una división entre los que tenían más dinero, que se ubicaban acá a la derecha, con viviendas más lujosas, y los más pobres en aquellas casas sobre la ladera. Salvo la de la punta, que vemos que está más decorada, las demás están muy juntas unas de otras y estructuradas en niveles superpuestos en la roca. En un terreno más elevado se encuentra una elegante fachada con doble cornisa y con una enorme fila de merlones escalonados que la coronan. Se trata de la tumba de Oneishu. El nombre quizás se debe al hallazgo de una piedra con la inscripción Oneishu, hermano de Shakila, reina de los nabateos.
Allá a lo lejos vemos cómo están subiendo las escaleras para llegar al altar de sacrificios que se encuentra en la parte superior, pero hoy en día es muy poco lo que queda debido al terremoto. Estamos frente al Teatro Nabateo al estilo romano que fue construido entre el año 4 a.C. y el 27 después de Cristo. Sorprende cómo lo realizaron en la intrincada pared rocosa con herramientas tan básicas. Demuestran un gran conocimiento de la geometría, combinando el dominio matemático con la destreza de tallar la roca. Tenía una capacidad aproximada de 3.000 espectadores. Esta era la entrada para los sectores más pobres que se ubicaban en la parte alta. Y esta otra es para los más ricos con ubicación en las primeras filas. Seguimos admirando la grandiosidad del color y las formas de las paredes rocosas de Petra. Tenemos ahora unas viviendas nabateas de influencia romana que son diferentes de las anteriores que hemos estado visitando. Son de 2 plantas, la parte inferior está destinada al ganado y la primera planta para la familia, donde cada habitación tenía su propia entrada. Enfrente del teatro, esculpida a los pies de la montaña Al-Qubta, están las llamadas tumbas reales. Aunque existe un consenso general de que son tumbas, el nombre de reales proviene de su grandeza. La primera y una de las más importantes es la tumba de la urna, que debe su nombre a una urna más bien pequeña e insignificante que se encuentra en la parte superior del frontón. Su alta y estrecha fachada se alza por encima de la ciudad, cuya altura está acentuada por 2 filas de pórticos que sostienen la explanada que le precede. Su fecha se remonta a la primera mitad del siglo I después de Cristo. A mitad del siglo V fue convertida en iglesia. La más grande de las fachadas excavadas a los pies de Al-Qubta es la tumba palacio, llamada así por su supuesto parecido con un palacio romano. Dado su inmensa anchura, 49 metros, y casi idéntica altura, esta estructura en 5 niveles era demasiado imponente para que entrase en la roca que había disponible, así que parte de los niveles superiores no son rupestres, sino construidos con bloque de piedra. Parte del grupo quiso subir para verlas de cerca, y el resto nos dirigimos a la sombra de aquellos árboles que vemos al fondo para esperarlos y continuar luego el recorrido. Allí comienza la vía columnada.
una forma muy práctica de llevar una criatura. Por fin, un lugar tranquilo y en sombra para descansar. Y mejor si logramos sentarnos. Atravesando el corazón de Petra encontramos ahora la vía columnada, que es la principal vía de la antigua ciudad. A principios del siglo I a.C. aparece el urbanismo y las casitas fueron completamente cubiertas para formar una terraza de 15 metros de ancho y con un suelo pavimentado por el medio. Una inscripción hallada durante las excavaciones demuestra que los romanos ampliaron y realizaron cambios a la calle poco después de que anexionaron el reino nabateo. Todavía se discute si fueron los nabateos o los romanos quienes pavimentaron la calle y la flanquearon a ambos lados con columnas y pórticos. Al final de la vía columnada se yergue una majestuosa puerta que originalmente tenía 3 arcos señoriales, los cuales formaban la entrada principal al recinto sagrado, el templo nabateo más importante de Petra. Nos referimos al monasterio, para lo cual hay que subir 800 escalones. El nombre es inexacto y proviene del uso cristiano del siglo IV o V, cuando grabaron cruces en las paredes. El diseño está claramente basado en el del tesoro, con 2 niveles y un todo circular en medio de un frontón quebrado. Pero el monasterio es mucho más grande y menos elaborado, y además sus hornacinas no llevan estatuas. Pero su tamaño hace que cualquier mortal que se ponga delante de él parezca una hormiga delante de un coloso. Sin embargo, hormigas como estas fueran las que, provistas de inconcebibles herramientas, tallaran en la roca esta enorme fachada hace aproximadamente 2000 años. Mientras algunos fueron hacia el monasterio, otros esperamos su regreso y aprovechamos para comer en este restaurante al pie del monumento. Y regresando nuevamente por el Siq en nuestra calesa, terminamos nuestra visita a Petra, la ciudad esculpida en la roca viva de las montañas del sur de Jordania.